Vamos a comenzar la sesión que hace referencia a un tema central directamente relacionado con nuestra tarea profesional, que es la educación. Y es precisamente tratar de adentrarnos en los fundamentos de la educación. Aquí cabe hacernos por lo menos dos preguntas fundamentales. La primera, ¿en qué se fundamenta la educación? ¿Cuáles son las bases sobre las cuales se edifica la educación? Que la educación, si es un proceso de formación, tiene que tener una fundamentación teórica suficiente desde el punto de vista filosófico, social, psicológico, etcétera, que le dé fortaleza a la tarea que vamos a realizar. Y la segunda es muy importante porque es posible educar al ser humano. Es decir, el ser humano, precisamente como ya lo recordaba tantas veces Kant, el filósofo alemán, que lo que nos diferencia fundamentalmente de los animales o de las plantas es que nosotros, los hombres, los seres humanos, tenemos que ser educados. Pero ¿es posible educar? ¿Por qué es posible educar? Y vamos a señalar 4 razones fundamentales y vamos a tratar de adentrarnos en ellas. La primera, porque tiene la capacidad y sobre todo la necesidad de ser educado. Y eso es lo que nosotros llamamos la educabilidad, una categoría propia de la educación, una categoría filosófica propia aplicable a la educación. La educabilidad, que es su capacidad y necesidad de ser educado. Pero también hay otra fundamentación, que es porque los seres humanos tenemos la capacidad de educar también a otros seres humanos. Es decir, tenemos la capacidad de educar nosotros. Y eso es la educatividad. Por tanto, ya tenemos 2 razones fundamentales. Educabilidad por parte del educando, educatividad por parte del educado. Pero hay otras 2 que hacen posible lo anterior. Y es la capacidad de relacionarnos que tenemos los seres humanos. Si no tuviésemos esa capacidad, la relacionabilidad, no podríamos ni siquiera entablar un contacto, y menos todavía un proceso educativo. Y ahí aparece entonces el cuarto fundamento, la cuarta razón, que es la comunicabilidad, es decir, la capacidad de comunicarnos que tenemos todos los seres humanos, de comunicarnos con los demás seres humanos. Si no tuviésemos esta capacidad, no podría haber la relación, y si no hubiese la relación, no habría capacidad de educar y menos aún la capacidad de ser educado. Vamos a la primera de las razones, que es importantísima, la educabilidad. Hay unos interrogantes de inicio, podríamos decir, como punto de partida. El ser humano está predeterminado. Obviamente, hablar de educabilidad desde una perspectiva biologicista, por ejemplo, determinista en cualquiera de sus manifestaciones, biológica, psicológica, social o filosófica, sería un absurdo. Partimos de la base de que la educación y la educabilidad supone que el ser humano no está predeterminado. Si no está predeterminado, ¿qué es lo que hace posible que pueda autodeterminarse? Entonces ahí entra, obviamente, todo el desarrollo del tema de la libertad. Ahora bien, la pregunta más importante, en la que tenemos que poner más cuidado, es esta. ¿El ser humano puede educarse con autonomía, es decir, con libertad? Si aceptamos esta afirmación, el proceso irá del modo más adecuado posible. Si no, estaríamos ante una dificultad seria. Otra pregunta. ¿Necesita el ser humano educarse? El ser humano no vive en base a los instintos, sino que vive en base a sus decisiones libres, a sus elecciones. Por eso mismo, para poder elegir el modo más conveniente y adecuado, tiene que primero desarrollar un conocimiento y en base a ese conocimiento desarrollar las demás
requerimientos, capacidades y demás competencias que son necesarias para poder desarrollarse como ser humano. ¿La educabilidad es propia y exclusiva del ser humano? Efectivamente, la educabilidad es absolutamente exclusiva del ser humano. Los animales a lo sumo pueden ser entrenados, pero siempre siguiendo ese reflejo condicionado a Pavlov, estímulo, respuesta, estímulo, respuesta. El ser humano supera ese condicionamiento porque tiene libertad y puede ir más allá de ese condicionamiento físico. Ahora, ¿en qué se fundamenta la educabilidad? Vamos a verlo enseguida. Esto es muy importante para podernos ubicar en nuestra tarea. Y después, ¿qué capacidades hacen posible la educabilidad? Es decir, no solamente en qué se fundamenta, sino, bueno, ¿cuáles son las capacidades que yo tengo que desarrollar o que tengo que favorecer en el educando para que pueda educarse, para que pueda realizar ese proceso educativo? Y por último, ¿cuáles son las características que definen la educabilidad? Un tema importantísimo, porque allí es donde vamos a concretar cómo debe ser este primer momento del proceso educativo. Herbart, un filósofo alemán, educador del siglo XVIII y XIX, más del XIX que el XVIII, introdujo por primera vez en el ámbito pedagógico y filosófico el concepto de educabilidad, que en alemán es Bildsamkeit. Educabilidad, es el primero que introdujo este término. Y para él significaba una cierta ductibilidad o plasticidad que tiene el ser humano para conformarse, adaptarse a cierto modo de vida regida por unos fines moralmente valiosos. O sea, no es la adaptabilidad que puede tener simplemente un animal ante el ambiente, ante el entrenamiento, ante cualquier cosa que suceda a su alrededor, sino es una ductibilidad o plasticidad, pero en otro orden, en un orden que tiene que ver con fines moralmente valiosos. Por tanto, estamos elevándonos a un orden ético, moral, trascendente. Eso es lo que Herbart de alguna manera hacía notar. El hecho de que el ser humano sea educable presupone una categoría típicamente humana, que es la educabilidad, de lo que estamos hablando. Pero esa categoría no pertenece ni a las potencias, a las diversas potencias del ser humano, llámense intelectivas, volitivas, ni siquiera a las potencias espirituales en cuanto tal, sino que tiene que ver con lo más radical, con lo más unitario que tiene el ser humano, que es el núcleo espiritual de su persona. Así la educabilidad, entonces, no simplemente es una disposición del educando a la actividad educativa, no solamente se refiere a que el educando esté bien preparado para participar en la actividad educativa, para recibir una instrucción, no, va mucho más allá. Porque tiene una naturaleza propia, porque es una perfección positiva del ser humano, una perfección positiva, es decir, al lado de otras perfecciones humanas, esta es una perfección concreta, la educabilidad. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta para no quedarnos solamente en la disposición. Bueno, toda concepción acerca de la posibilidad de la educación reside precisamente en el concepto de entender que el ser humano es un ser no determinado ni por la herencia ni por el ambiente, que por tanto mantiene una actitud de libertad. Y eso es importante, porque admitir la no determinación total, aunque tengamos determinaciones y condicionamientos, implica que se acepte su libertad y por tanto que sea susceptible de transformarse. Si tiene una transformación voluntaria, que esto es importante, intencional, porque nos transformamos permanentemente y de un modo inconsciente. Pero en este caso la educación es una transformación intencional, como hemos visto. Esta posibilidad de transformación es lo que en la filosofía de la educación conocemos como educabilidad,
categoría central de todo el proceso educativo. Veamos ahora la fundamentación antropológica de la educabilidad. Vamos a ver en qué aspectos específicos se fundamenta esta categoría tan importante. Primero, el ser humano es educable porque es un ser abierto, que puede trascenderse a sí mismo. Está en una actitud de apertura hacia el mundo exterior y de un modo particular hacia las personas. Y por tanto, la apertura le lleva a tener esa capacidad de múltiples realizaciones en lo personal y en lo colectivo, de poder elegir entre muchas opciones. Y todo esto obviamente es lo más opuesto al mero instinto que pueden tener los animales. Nosotros los seres humanos tenemos esa posibilidad de no dejarnos llevar por el instinto y de ir más allá del instinto. La educabilidad se opone, por tanto, al desarrollo espontáneo, aunque no es que lo excluya, sino que, mejor dicho, no es que se oponga, sino que no se identifica con un desarrollo espontáneo. Porque aunque la naturaleza ha preestablecido ya cómo debe ser nuestro crecimiento corporal, biológico e incluso hasta psíquico en muchas ocasiones, sin embargo, si añadimos el ámbito o la esfera espiritual, entonces ya ahí entra otra vez el ámbito de la libertad y por tanto el de la indeterminación. Sin esa apertura, el ser humano quedaría automáticamente excluido de la educación, porque solo un ser abierto puede proyectar su autoperfeccionamiento. El segundo aspecto en el cual se fundamenta la educabilidad es que el ser humano es educable porque puede autorrealizarse. Y esa autorrealización tiene una vertiente doble. Como individuo, es lo que llamaremos, cuando estudiemos el tema más adelante, la personalización, y como miembro de una sociedad, que es lo que entendemos por socialización. Educarse significa autorrealizarse como persona individual, pero como persona individual inserta, metida, viviendo en una sociedad. Y además se supone que el ser humano, en un término bastante interesante, es autoprogramable, es decir, él mismo se puede programar, puede proyectar y programar su propia vida. Tercer aspecto, el ser humano es educable porque puede comunicarse, ya lo vimos antes, al hablar de la comunicabilidad. Porque el ser humano obviamente es un ser que está inserto en un mundo cultural y de un modo activo o un modo pasivo, activamente creando cultura o pasivamente recibiendo la influencia de la cultura que otros producen. El ser humano se comunica en dos esferas fundamentales, que es la esfera del saber y la esfera ya de la relación personal, el tú a tú con las demás personas de modo particular. En cuarto lugar, el ser humano es educable porque es capaz de aprendizajes. Esto es muy importante. La personalidad humana o la persona humana se desarrolla por herencia, por medio ambiente, pero esos dos procesos, la influencia de la herencia y el ambiente, tienen que personalizarse, tienen que madurarse en la persona, tienen que ser asumidos por la persona intencionalmente. Es allí donde se personaliza la educación. No basta la influencia externa, tanto del ambiente como de la herencia. En quinto lugar, el ser humano es educable en virtud del principio de convergencia. Interesante principio, porque es un principio que reúne, unifica lo hereditario, lo ambiental, las intervenciones independientes del individuo en su propia evolución, la que cada uno realiza por sí mismo, y la acción que cristaliza, que termina en una personalidad que está en constante evolución, que está permanentemente realizándose, haciéndose, alcanzando una meta que es precisamente parte de ese proyecto
personal de vida. Bueno, esta línea fundamental es la dirección impuesta por la persona, precisamente. Ese proyecto que es hacia el cual la persona se dirige. Y está basada en, primero, su historia íntima, personal, intransferible, pero también en sus valores ya asumidos y elaborados por ella misma. Pero aquí interviene otro factor, además de la herencia del medio ambiente, que es la libre decisión de quién se educa. El que se educa debe querer educarse. Por eso es tan importante el, de una manera progresiva, desde el comienzo del proceso educativo, desde la infancia, tenemos que ir ayudando a que el educando entienda que es él el que debe dirigir su propio proceso de educación, de aprendizaje. En sexto lugar, el ser humano es educable porque es un ser espiritual. Independientemente de que aceptemos o no la existencia del espíritu y cualquier otro razonamiento que podamos tener, pero es indudable que en el ser humano hay algo que no puede explicarse con simples razonamientos biológicos o psíquicos, hay algo más. Bueno, precisamente ni la corporeidad ni la naturaleza física poseen las características que debe tener el ser educable. Esas características solo las posee el ser humano. Precisamente porque el ser humano tiene un espíritu es porque puede ser educado. Si no, estaríamos al mismo nivel de cualquier animal, por ejemplo. La espiritualidad precisamente es lo que hace posible que el ser humano esté abierto a sus esferas de conocimiento y de voluntad, cognitivas y volitivas. El hombre es educable porque es inmaterial, porque está abierto y además es autoconsciente, ¿no? Por eso se suele decir que la educabilidad es la posibilidad más humana poseída por el espíritu y no la tiene ningún otro ser de la naturaleza. Séptimo, el ser humano es educable porque es libre. Es una razón última y definitoria. La libertad del ser humano es el exponente principal, máximo de esa espiritualidad humana. No es absoluta, está condicionada, evidentemente. Pero no está determinada ni por funciones biológicas, ni hereditarias, ni ambientales. Porque mientras el ser humano goce de esta indeterminación, puede esforzarse en su autocreación, y eso es precisamente la educabilidad. La libertad está muy conectada con la responsabilidad, ya lo veremos. Hay muchas personas que afirman, yo no sé con qué fundamento, pero afirman que no tenemos nada que hacer, que simplemente los genes marcan nuestro camino, el ambiente marca nuestra manera de actuar, la historia nos delimita y ya no podemos hacer nada. Bueno, obviamente esa es la actitud de quien se deja llevar por los determinismos, pero yo personalmente pienso que en el fondo, lo que hay en el fondo, el trasfondo de todo eso, es no querer asumir la responsabilidad de la propia decisión o de las propias decisiones. El ser humano es educable porque es sujeto y agente de cultura, consecuencia lógica de todo lo que hemos dicho hasta ahora. La educación nos mete, nos inserta, nos introduce en un mundo que es el mundo cultural, el mundo del conocimiento, el mundo de la vida social, el mundo del arte, el mundo de tantas cosas maravillosas, de la religión, etc. De la civilidad, de la civilización. Tenemos que educarnos para poder vivir en civilización. Acuérdense lo que decía Simón Rodríguez, en el momento de la creación de las repúblicas latinoamericanas o sudamericanas, le decía al Libertador, preocúpate de educar a los ciudadanos, porque solo con ciudadanos educados vas a poder construir la nueva civilización que estás queriendo a través de la república. En definitiva, la educabilidad se fundamenta en la posibilidad del ser humano de actuar y operar, y esas mismas operaciones son la esencia del proceso educativo. Eso tenemos que tenerlo muy claro y es allí donde tenemos que estar atentos permanentemente. Ahora, ¿esas operaciones cuáles son? Las operaciones que tenemos que tener en cuenta.
autoconocimiento o capacidad reflexiva. Este es el punto de arranque. Si no favorecemos con la educación que se desarrolle ese autoconocimiento, esa capacidad reflexiva, no estamos alcanzando el objetivo final. También se incluyen aquí entre las operaciones los actos emocionales, porque la emocionalidad es parte importantísima del ser humano. Pero además, es otra operación importante la que nos lleva a poder decidir por nosotros mismos, a poder elegir por nosotros mismos. En definitiva, la libertad que ha salido ya tantas veces. Y por último, la apertura hacia los demás, que se traduce en esa capacidad de convivir con los demás. Ok, teniendo en cuenta esto, vamos a caracterizar ahora la educabilidad. ¿Cómo se caracteriza la educabilidad? Primero, una capacidad de aprender humana, o si quieren, una capacidad humana de aprender, que no consiste exclusivamente pues, en aprender a hacer cosas. Eso también los animales aprenden a hacer cosas, sino que es también un conocimiento formativo y liberador, una expresión muy propia del siglo pasado, sobre todo a mediados del siglo pasado. La educación es un proceso liberador. ¿Liberador de qué? De esas limitaciones, de esas imposiciones que favorece la educación la capacidad de poder decidir con plena libertad. La educabilidad es un conocimiento que actúa integrando la personalidad. Tiene que integrarse y meterse profundo. Y también en la capacidad de aprender decimos que hay habilidad o destreza, por supuesto. Siempre eso a veces confundimos la calidad de la educación, incluso la calidad del rendimiento con esto, con expresar habilidades o destreza. Pero las habilidades que no solamente son motoras, como manifiesta lo que se manifiestan en cualquier trabajo manual, sino que también hay otras habilidades o destrezas que son importantísimas, no digamos hoy en día, que son la escritura, la lectura, el cálculo. Por eso son tres aspectos claves que deben orientar y estar presentes desde el inicio de cualquier proceso educativo. Saber escribir, saber leer y saber calcular. Hay también en la capacidad de aprender un estado de ánimo, no hay que olvidar esto, y también una actitud por lo que se relaciona con el carácter. Por tanto, esto es algo, a todo el mundo no se le puede educar igual. Cada uno tiene su característica, temperamento y carácter posteriormente. Segundo, la educabilidad es accesibilidad, es decir, supone una capacidad de escuchar. El educando posee esa capacidad de poder percibir, de admitir en sí mismo el llamamiento del educador. Cuando el educador actúa, el educando tiene que tener esa actitud de responder a ese llamamiento. Por eso, si un profesor no se preocupa, por ejemplo, llega a un aula de clase y no se preocupa de que sus alumnos le estén entendiendo, escuchando, siguiéndole, hoy en día tenemos un grave problema, que es que los alumnos siguen en clase, siguen atentos al celular y siguen chateando, siguen conversando, pero un profesor no puede quedarse sin más y decir, bueno, ya, que atienda al que quiera. No, a ver qué pasa aquí. Si es necesario establecer unas reglas de funcionamiento. Bueno, aquí se usa el celular cuando sea necesario, pero mientras no sea necesario, se apaga, se pone boca abajo, se esconde, se hace lo que sea. Ya en algunos países del norte de Europa están empezando a prohibir el uso de los celulares en las aulas. Por algo será. Ok. Mediante el lenguaje, alcanza el educando el uso del lenguaje humano. Por supuesto, aprende. Mediante el pensamiento, alcanza el pensamiento adecuado. O sea, ambas cosas, lenguaje y pensamiento. Tienen que ir de la mano y tienen que ser acordes con la edad del educando.
Tercer aspecto, tercera característica, la receptividad. La receptividad a los valores es capacidad de vivencia. Cuando hablamos de valores estamos hablando de todos los valores, intelectuales, morales, sociales, civiles, etc. Y por tanto la receptividad supone la capacidad de que tú puedas ser estimulado. Si no tienes receptividad, por mucho que alguien quiera decirte algo o moverte, no vas a reaccionar. Receptividad también es tener corazón y conciencia al mismo tiempo de la apertura a la dimensión del valor del ser, es decir, de lo que está más allá, de lo que está lo que es más trascendente, lo que sale de ti mismo. Y tener corazón, aspecto importantísimo para que la educabilidad pueda desarrollarse. Eso es algo que los educadores lo sabemos muy bien. Tenemos que poner todo el corazón, todo el amor en nuestra tarea, porque es el camino más propio del ser humano para lograr los efectos propios de la educación. Bueno, hasta aquí hablamos de educabilidad, vamos a meternos en la educatividad. Pueden en el libro que les he recomendado ahondar un poquito más. Educatividad. Educatividad obviamente ya se refiere al papel del educador. Cómo debe ser esa función educativa que tenemos los profesionales de la educación y los educadores en cualquier nivel. Llámense padres, llámense políticos, llámense como ustedes quieran. Vamos a hacernos otra pregunta importante. ¿Puede el ser humano educar a otros seres humanos? La primera que nos hacíamos antes, si el ser humano puede ser educado. Ahora, ¿puedo yo, ser humano, educar a otros seres humanos? ¿En qué se fundamenta esta posibilidad? Si yo puedo educar a otros seres humanos, ¿en qué se fundamenta esto? ¿Es una simple decisión mía del educador? No. Tiene que haber otros presupuestos, otras condiciones. El acto pedagógico es exclusivo del educador maestro. El acto pedagógico. Los padres educan. Un policía en la calle se supone que debe educar. Un político, no digamos. Un sacerdote, un pastor, quien sea, también tiene que educar. Pero el acto pedagógico, que es el que se realiza fundamentalmente en el aula, es propio y exclusivo de nosotros, los educadores, que yo llamo educadores maestros, para diferenciarlos de todos los demás educadores. El acto pedagógico, ese acto pedagógico propio, es solo mediación. En esto hay discusiones a nivel ya de teoría pedagógica, infinita discusión. Lo importante es entender que no solamente, creo yo, somos mediadores, somos algo más. Incluso el mismo Paulo Freire, cuando le entrevistaron una vez, que parecía que él era partidario, no muy partidario de cualquier manifestación de una educación autoritaria. Sin embargo, decía, en el aula, el que dirige el proceso soy yo, el educador. Paulo Freire. Por tanto, no solamente somos mediadores, somos los que dirigimos la actividad. Entre otras cosas, mediaremos cuando sea necesario. ¿Entre qué? Entre el conocimiento y la ignorancia. Nosotros vamos a proporcionar el conocimiento. Una pregunta clave, fundamental. ¿Es la función educador una tarea ética? Que hacer educativo es profundamente ético. Vamos a ver si nos da tiempo y podemos desarrollar. Porque hay otra asignatura que se llama ética del docente, en la cual se supone que se desarrolla este tema con más profundidad. ¿Qué implicaciones o exigencias tiene la ética docente? Dejemos esta pregunta, esta respuesta para más adelante, cuando se vea esa asignatura. ¿Qué se requiere para que un acto sea efectivamente pedagógico? Esto sí es importante. Y para que mi acción sea pedagógica realmente, en definitiva, tiene que tener en cuenta la educabilidad y tiene que tener en cuenta lo que es propio de la educatividad que vamos a ver ahora.
Fíjense, la educatividad es la capacidad que tiene el ser humano para influir en otros para que se eduquen, obvio. Y esta es nuestra función específica, que es la que tiene que dirigir, coordinar y facilitar el proceso educativo. No podemos dejar el acto pedagógico, el proceso mismo, en el aire, con una espontaneidad que simplemente puede terminar siendo un auténtico caos. Tenemos que dirigir porque tenemos que estructurar el proceso necesariamente. El término educatividad, así como el de educabilidad, fue propuesto por Herbart. Este fue propuesto por un educador español, Juan Zaragoita, José Zaragoita, que utilizó también el de Herbart, educabilidad, utilizó los dos, pero este lo introdujo él en el año 53. Y para él, la educatividad se entiende como una aptitud, no actitud, sino aptitud para educar que debemos poseer nosotros, quienes ejercitamos la acción pedagógica, ¿no? Quienes tenemos esta profesión. ¿Cómo se puede definir? Bueno, como una fuerza, así lo define él, Zaragoza, una fuerza educativa capaz de realizar influencias, porque evidentemente el educador en el acto pedagógico influye en el educando, por supuesto. Si no influyese, no sería un proceso educativo. También influye un libro, también influye un programa de televisión. O sea, cualquier acción humana influye en los demás. Y el acto pedagógico, el acto educativo, mucho más todavía. Pero la educatividad presupone la educabilidad, por supuesto. No sería posible esa influencia si no existiese antes la capacidad de ser educado, que ya analizamos anteriormente. Entonces, ¿qué entendemos por educatividad en concreto? La acción educativa realizada por el profesional de la educación, nosotros los educadores, los profesionales de la educación, a quien, como les dije antes, llamo yo educador maestro, pero que incluye, por tanto, a los maestros propiamente dichos, a los profesores, a los docentes. Yo recuerdo una vez, la temporada que di clases en el Instituto Universitario de Danza, que ahora forma parte de la Universidad de las Artes, y recuerdo que yo les hacía una pregunta a los que estaban allí, que eran todos gente dedicada al baile, ¿no? A la danza. Les preguntaba qué consideraban ellos un maestro. Y ellos me decían, maestro es aquel que nos acompaña en cada baile, que nos enseña, que nos dirige, que nos corrige, que nos exige, y deja una impronta en nosotros, y a quien nosotros de alguna manera imitamos, en cierto sentido. Y ahí dije yo, este es el concepto de maestro. El verdadero maestro es ese, que influye, que dirige, que exige, que plantea una meta y que además está cerca del educado. Como la educatividad se expresa a través de la acción mediadora del educador, entonces tenemos que centrar la atención, obviamente, en el acto pedagógico, el acto de educar en sí mismo, y la relación que se produce, relación y comunicación que se produce en ese acto. Y, por tanto, tenemos que ver primero en qué consiste la enseñanza, cuál es el contenido, pero también cómo lo vamos a realizar. Son todas preguntas que tenemos que hacer. Entonces aquí viene, para profundizar un poco lo que dije antes, donde cité a Paulo Freire, que no solamente somos mediadores, pero sí llevamos un proceso de mediación. Porque obviamente el educando es el protagonista principal en cualquier proceso educativo. Tiene que ser. Es el agente, es el sujeto y el agente educativo principal. Los demás, todos los que asumimos la función de educadores, somos mediadores. ¿Qué quiere decir esto? Dice García Oz. Sujetos que ocupan una situación intermedia entre la persona que se educa, que aprende, y el objeto o la materia de aprendizaje. Ya se trata de ideas, ya se trata de destrezas prácticas. Estamos en el medio, queremos conducirlas de un lugar a otro, Nosotros somos mediadores, nos ayudamos, acompañamos y llegamos.
Pero eso sí, a veces hay que agarrar de la mano y apretar para que no se nos suelte y llevarlos hasta allá. Esa es la dirección. Acompañar y dirigir. Otro tema relacionado, la educación y la ética, que ya les digo, en otra asignatura debe verse esto con más profundidad. La función educadora es una tarea profundamente ética. Profundamente ética. No se puede entender de esta manera. Por tanto, en la educación tenemos que preguntarnos sobre el bien y el mal. Porque si es una tarea profundamente ética, ahí está el bien. Vamos y nos dirigimos al bien de la persona, de la sociedad, etc., del ser humano. Pues nuestra tarea es una acción formadora, una acción formadora que busca seres íntegros, seres buenos, personas. No educamos para ser delincuentes, educamos para ser personas buenas, sanas. Por tanto, insistimos, nuestra tarea no se puede reducir a la mera mediación. Va más allá la tarea. Porque es alcanzar, conseguir, lograr que el educando adquiera por sí mismo, con plena autonomía y con plena libertad, pero con nuestra ayuda y la suya propia, los conocimientos y la información necesaria. Tenemos que ayudarle, porque, como decía un modelo que se llama Creática y Estimulación Integral, creado por Natalio Domínguez, decía, yo tengo que ofrecerle los datos, que no es otra cosa que yo tengo que ofrecerle, darle la información necesaria para que el alumno pueda entonces, con autonomía, recibir esa información, esos datos y actuar en consecuencia. Por eso no podemos afirmar, leí un texto de Carlos Cardona, que decía, lo primero que debe hacer el educador, como profesional de la enseñanza, es conseguir que su propia tarea sea un acto ético, sea un acto bueno. Debe actuar éticamente, como persona que se dirige a personas, y dar a esa relación recíproca que se establece un sentido moralmente bueno. Ha de ser un acto personal bueno en sí y en su consecuencia, claro. Es decir, hay una frase que es bien expresiva. Ha de ser un buen profesor siendo un profesor bueno. Fíjense que exigente es esta frase y que claro se nos pone el panorama por delante. La conducta del educador maestro es obviamente un factor determinante en la tarea educativa. Pues tenemos que ser un profesor bueno siendo personas buenas. Bueno, nuestro ejemplo, nuestro modelaje tiene que ser de primera categoría. Ese comportamiento del educador influye considerablemente en la formación de su alumnos. Por tanto, la educatividad se expresa o supone una actitud ética de querer hacer el bien. Por ello, la educación es una tarea comprometedora, es un reto permanente que exige a los actores que participan en ella las conductas adecuadas y es por tanto siempre una actuación ética. Para terminar esta idea de la educatividad, podemos hacer alguna alusión al acto pedagógico. Toda acción pedagógica influye de un modo determinante en el educando, eso ya es obvio, no hace falta demostrarlo. Ya sea porque o lo hacemos bien, está bien realizado y entonces es eficaz y contribuye positivamente, o está mal realizado y no es eficaz. Y por tanto se puede convertir en un obstáculo en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Fíjense ustedes la responsabilidad que tenemos nosotros de saber tratar a cada persona como debe ser, de hacer las cosas bien, de
de no realizar una acción inadecuada, que no esté acorde con el bien. No podemos defraudar como educadores, no podemos defraudar. O si quieren, no podemos convertir la educación en un fraude, ofreciendo algo y haciendo otra cosa distinta. Para que tenga valor educativo, personalizador, cualquier actividad, acto, proceso de actos, habrá de reunir las siguientes condiciones que arrancan de la noción misma de persona. ¿Cuáles son? Que sea significativo, ya lo saben. Si no es significativo, no, ese acto educativo no trasciende, no penetra. No conectamos con la realidad del educando. Consciente, por supuesto, libre, pero también dice este autor que sea razonablemente difícil. Es decir, yo creo, y a lo largo de estos años, esa experiencia la he observado, la he palpado. No se trata de hacerles fácil el camino a los educandos, no. Tiene que ser un camino razonablemente difícil, es decir, que les exija esfuerzo. ¿Por qué? Para que lo que están haciendo esté bien hecho. Y una actividad bien hecha supone esfuerzo. Y además para que sea satisfactorio, es decir, para que realmente eso les llene y les produzca alegría, satisfacción y perfeccionamiento personal. Huber decía, los actos educativos se insertan siempre en una situación única y deben ser apropiados a esta situación. Esta es la educación personalizada. En esto radica el arte de la educación. Es un arte, por eso mismo, porque hay que adaptarse a cada uno. La educación tiene que ir al ritmo de cada persona. El educador se halla constantemente ante tareas nuevas, por supuesto. Cada vez que llegamos a un aula, aunque sea la misma asignatura que hemos dado 50.000 veces, o la misma clase, es un reto que y por eso tenemos que hacer lo que llamábamos hace algún tiempo proyecto de aula, o sea, un diagnóstico. ¿Quién tengo yo delante? ¿Quién tengo yo delante? Y entonces, dependiendo de lo que tenga yo delante, voy a reestructurar mi plan, porque tengo que adaptarme a esas personas que están allí. No a mi plan que yo me traje ya predefinido, no, a esas personas que tengo delante. Porque nunca una clase puede ser igual a esa misma clase que vi. Ponte tú, a veces me ha pasado que tengo que dar la misma clase en 2 secciones diferentes, ustedes también, supongo. La misma clase, exactamente la misma, el mismo día, una después de otra, a lo mejor incluso. Bueno, lo más fácil sería, lo que dije en la primera, empiezo, y lo dejo en la segunda. No, resulta que uno da la primera clase, llega al segundo grupo y no tiene nada que ver. O parece que es otro curso, otro mundo, otra realidad. Pueden coincidir, hay cosas que pueden coincidir, sobre todo los contenidos que yo tengo que desarrollar, pero la manera de darlo, la manera de interactuar, la manera de expresarme puede ser muy distinta. ¿Por qué? Por esto. Porque estamos siempre ante un reto de hacer cosas únicas. Bueno, el acto pedagógico, ¿en qué se va a fundamentar? Obviamente en las 2 capacidades que nos quedan, los 2 presupuestos que vimos antes, que son la relacionabilidad y la comunicabilidad, ¿no? Sin esas 2 capacidades no podríamos educar nunca, ¿no? Y ambos procesos están perfectamente relacionados y se presuponen el uno al otro. Algunos autores incluso van más allá y dicen que toda relación es una comunicación. Evidente. Toda relación lleva implícito una comunicación. Si no, no sería auténtica relación. Ahora nos toca referirnos a las 2 categorías restantes, la relacionabilidad y la comunicabilidad. Vamos a comenzar con la relacionabilidad. Y aquí nos podemos hacer nuevos interrogantes, nuevas preguntas, como hemos venido haciéndonos a lo largo de esta sesión. La primera pregunta que nos podemos hacer, si es posible la relación entre los seres humanos. Podría parecer una pregunta superflua, pero es importante hacernos
hacer esa pregunta y responderla y llegar a una conclusión. Es muy importante. La segunda, en caso de que esa relación entre humanos se fundamente, o se realice, mejor dicho, ¿en qué se fundamenta? ¿Cómo es posible que se dé la relación humana? Y en tercer lugar, ¿por qué es necesaria la relación humana, la relación entre las personas? No solamente que pueda darse, en base a qué se va a dar, o sea, qué es lo que ayuda a que se dé, y cómo y por qué es necesario, o sea, por qué necesitamos los seres humanos relacionarnos unos a otros. Pero hay que añadir otras cuantas preguntas. ¿En qué se diferencia la relación educativa de las demás? Porque hay distintos tipos de relaciones, relaciones sociales, relaciones familiares, relaciones laborales, y nosotros vamos a referirnos exclusivamente a la relación educativa, que es la que se da entre el educador y el educando en el acto educativo. Además, ¿qué elementos determinan que una relación humana sea realmente educativa? ¿Qué es lo que hace que una relación educativa se diferencie de los otros tipos de relaciones? ¿Qué añade una relación educativa? ¿Es la relación educativa, importantísima pregunta, una relación afectiva? Si hablamos de las relaciones familiares, las relaciones de paternidad o de filiación, evidentemente allí incluimos siempre la afectividad. Pero en el caso de la educación puede haber posturas diversas. Y en esta sesión vamos a tratar de insistir en la importancia que tiene que la afectividad esté siempre presente en toda relación pedagógica. Por último, ¿qué problemas se plantean en las relaciones impersonales de carácter educativo? Porque interpersonales, quiero decir, me equivoqué antes, interpersonales. Es decir, hay, indudablemente en esa relación educador-educando, pueden surgir problemas, dificultades. A veces se puede favorecer que esa relación sea adecuada, otras veces en cambio puede que esa relación se dificulte. Entonces vamos a tratar de ver cuáles son los problemas que existen y cómo subsanarlos, cómo resolverlos. Vamos entonces primero a ver y analizar cuáles son los presupuestos antropológicos, como lo vimos en la educabilidad, de la relacionabilidad. Y en este sentido podemos hablar en primer lugar de unos presupuestos en el orden estrictamente filosófico, que podríamos llamar metafísicos, porque se refieren más al área, quizás el área que orienta cualquier actividad filosófica, que es la metafísica, la ontología. Y en eso podemos referirnos a que el ser humano, que tiene dos dimensiones fundamentales, básicas, que son la corporeidad y la espiritualidad, justamente estas dos dimensiones van a fundamentar la posibilidad de relacionar. Por la corporeidad, obviamente nosotros estamos presentes, nos hacemos presentes, se nos puede observar, se nos puede percibir, y al mismo tiempo a través de nuestro cuerpo podemos percibir el cuerpo de los demás, por tanto podemos descubrir, ver, conocer al otro en su corporeidad en primer lugar. Por la espiritualidad, el ser humano encuentra al otro, pero ¿dónde lo encuentra? Lo encuentra primero en su interioridad, entendiéndolo como otro, distinto a uno mismo, y por tanto allí en lo más profundo de su conciencia es donde el ser humano descubre que existen los otros. Y una vez que descubre esa existencia del otro, se abre precisamente la trascendencia hacia el otro, se trasciende hacia el otro. También hay unos presupuestos psicofisiológicos, ¿no?, que tienen más una relación directa con el cuerpo, con la psiquis también. El primero, o quizás el más evidente, es el que se ha catalogado siempre en el ámbito antropológico como una característica propia del ser humano. Es la bipedestación y la marcha. Es decir, el ser humano tiene unas características corporales especiales y por el cual el ser humano adopta una postura humana. Fíjense usted, ¿cuál es la diferencia entre un perro y un ser humano?
El perro va en 4 patas, el ser humano va solamente sobre sus extremidades inferiores. Eso hace que el ser humano esté erguido y su cabeza, que es, vamos a decir, la que guía, ¿no?, el punto central de referencia de cualquier persona, hace posible que nos podamos ver, que nos podamos mirar. También el perro desde sus 4 patas nos puede ver, pero nos ve, vamos a decir, en una actitud como, podemos decir, casi que de inferioridad, si se quiere, o una dificultad mayor, mientras que nosotros nos vemos de frente, y eso ayuda precisamente a esa relacionabilidad entre los seres humanos. Esos 2 elementos, en el que tenemos una postura erguida, que nos apoyamos sobre las extremidades inferiores, y la capacidad de caminar, de trasladarnos, hace posible esa relacionabilidad. También el estado de vigilia, por supuesto, que compartimos también con los animales, que es un propio de nuestro cuerpo, por supuesto. La actividad introceptora, es decir, esa actividad que manifiesta, o esa reacción que podemos tener los seres humanos, que manifiesta la presencia o los movimientos del otro, ¿no? La capacidad de percibir a otros seres, de percibir incluso ya su cuerpo, su movimiento, sus palabras, los sonidos, etc., los colores, etc. Luego las estructuras neurofisiológicas que hoy en día se están estudiando en mucha profundidad. El desarrollo de la neurociencia hoy en día es muy importante y hay que tener en cuenta los descubrimientos que se están alcanzando en ese ámbito. Es importantísimo que eso va también a mostrarnos por qué el ser humano tiene esa capacidad de relación. Porque es allí, en ese ámbito de lo neurofisiológico, donde, bueno, de alguna manera están reguladas todas esas actividades expresivas en general del ser humano, especialmente el lenguaje y la relación afectiva. Fíjense si será importante. Pero también hay unos presupuestos históricos sociales, evidente, porque vivimos en una condición determinada, en un momento determinado, en una época histórica concreta, bajo unas circunstancias muy determinadas, y por tanto eso evidentemente, hoy en día, por ejemplo, es evidente que la relación humana está muy determinada, incluso me atrevería a afirmar muy condicionada por la tecnología, ¿no? Y hay que ver cómo la relación humana incluso ha pasado de ser, en muchos casos, una relación de tú a tú personal, física, a una relación a distancia, una relación virtual, cosa que sigue siendo relación, pero es una relación virtual distinta a la relación física a la cual hemos estado habituados. Eso es justamente una condición ambiental o social histórica importante. Por tanto, toda relación humana, podemos ver, es compleja, complejísima, ¿no? Porque en todo contacto humano, ¿no?, en todo acercamiento entre los hombres, entre los seres humanos, intervienen todos esos factores que hemos mencionado y otros más que podemos añadir, por supuesto. Factores que pueden o favorecer la relación o, al contrario, dificultarla, ¿no? Hoy en día tenemos muchos factores que nos están haciendo difícil la relación personal de tú a tú entre los seres humanos. Y en la educación, perder esa conexión de tú a tú con el otro podría significar perder el sentido mismo del proceso educativo. Precisamente en el caso de la relación educativa, la comunicación entre el educador y el educando, aunque en algún momento los entendidos, los teóricos, decían que en principio seguían las mismas leyes y las mismas condiciones que se aplicaban a cualquier relación, sin embargo, la comunicación no es unidireccional. La comunicación educativa, por definición, es bidireccional. Es del educador al educando, el educando al educador. Es permanente, recíproca y constante. Por eso se
entender la educación como un proceso de mera instrucción, de mera información, evidentemente está yendo en contra de lo que estamos considerando en este momento, esa dirección bidireccional que tiene que tener la comunicación y la relación humana educativa. Según un autor, Flores Arcaïns, los dos términos de la relación educador-educando se pueden disponer en posición subordinada uno del otro, e incluso no subordinada en el sentido peyorativo, no, en actitud de complementariedad o de interacción. En ese sentido está subordinada. Es decir, el educador está subordinado al alumno porque está subordinada a la complementariedad que puede suponer para él esa relación con el alumno. Complementariedad para él, mejora para él. Por eso siempre se ha dicho que el educador aprende educando, se mejora educando, porque entra en relación el otro factor, que es el educando, que influye también en el educador. Fernández y Zarramona, en uno de sus libros, decían algo importantísimo: la verdadera relación educativa comienza cuando entre ambas partes se establece una aproximación que tiende a un fin común por el que se interesan ambas partes, ¿no? Hay un fin común, un objetivo final, que es obviamente el objetivo, el fin de la educación en sí mismo. Y ambas partes se ponen de acuerdo para alcanzar ese fin. La relación educativa, evidentemente, facilita, o debería facilitar, todo depende, ¿no?, el encuentro entre sus dos actores. Eso es clave. Entonces, es como un principio quizás el más elemental que puede haber en educación, en pedagogía. La relación educador-educando debe llevar al encuentro entre dos seres humanos que se están ayudando mutuamente. Y ese encuentro tiene que realizarse, por supuesto, en un ambiente amplio, suficientemente amplio, que permita al educador colocar al educando ante una multiplicidad de experiencias, de opciones, de información, de conocimientos, de posibilidades, de opciones que le ayuden a desarrollar responsablemente su propio proyecto de vida. No pienso yo, y lo digo con mucha frecuencia, no hay nada peor en el proceso educativo, en la educación, que la existencia de un educador que intente llevar a sus alumnos por donde él quiere, o imponer su pensamiento, o tratar de mostrar que lo que él considera, lo que él piensa, lo que él es la meta final a la cual deben llegar los alumnos. No, eso creo que cualquiera de nosotros se niega a aceptar. La educación tiene que ser un proceso de apertura. Es como el abanico que se abre a múltiples posibilidades. La relación educativa que se establece entre el educador y el educando tiene una fundamentación todavía mayor que no hemos dicho, y que es que el ser humano es un ser dialógico. Hoy en día se habla tanto de diálogo, ¿verdad? Y en el fondo habría que preguntarse si realmente existe el diálogo. No existe el diálogo cuando no se respeta o no se le escucha al otro, mejor dicho. Yo utilizo un término que denomino la liderfobia, que no es la eleuterofobia, ¿no? Son términos, eleuterofobia viene del griego, que es simplemente el miedo a la libertad, el miedo que uno puede tener a su propia libertad. Eso es eleuterofobia, eso es horrible, peligrosísimo. Pero la liderfobia es casi que una fobia, por eso se llama liderfobia, fobia a que el otro piense distinto a mí. Y mi reacción ante ese pensamiento distinto al mío es violenta. Por eso es una fobia peligrosísima, porque lleva a no aceptar el pensamiento de los demás, pero expresándolo de una manera violenta, sin dejar posibilidad alguna al diálogo, a la conversación, a la recíproca manifestación
del pensamiento. La afirmación de que el hombre es un ser dialógico, por supuesto, hace alusión a las capacidades expresivas y de una manera particular, y destaca el lenguaje en sus múltiples expresiones, el lenguaje como el camino para poder comunicarse los seres humanos y establecer precisamente ese diálogo. Pero tengamos muy en cuenta esto. La relación educativa es una relación dialógica, y eso supone el respeto absoluto a la individualidad y al pensamiento de cada ser humano. Además del lenguaje, hay otro vehículo de la relación humana que es importantísimo, ya lo hemos mencionado, que es la corporeidad, porque el cuerpo es el instrumento insustituible. Sin el cuerpo no podemos hacer nada, ¿no? Evidentemente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y ahí estar atentos, porque en la educación, sí, uno tiene que preocuparse de temas y objetivos muy específicos dentro de los programas y pensum y planes educativos, pero tenemos que cuidar y fijarnos en el cuerpo. Por eso siempre hemos considerado esa afirmación que dice que es imposible educar a una persona que tenga su estómago vacío. Y así como decimos el estómago, podemos decir que tenga un cuerpo no apto por alguna razón, en un momento determinado. Tenemos que poner atención a lo corporal. Luego, la relación educativa se establece de modo particular también en las instituciones escolares, porque ahí es donde realizamos nuestra tarea y donde se exige de modo especial ese contacto afectivo, observable, se puede ver, se puede mirar entre el educador y los educandos. Por eso, por ejemplo, fíjense usted qué importancia tiene en las instituciones educativas el recreo, ¿no? Esos momentos de descanso, de esparción de los estudiantes. El educador no puede en el recreo irse a descansar y meterse en su oficina y olvidarse. A mí me parece que eso es una actitud muy poco pedagógica. Hay que estar allí para ver cómo es el alumno, para conectarse con el alumno, para poder mejorar esa relación con el alumno de alguna manera. Por tanto, la relación educativa que se da en las instituciones, bueno, incluye eso, la relación entre el educando y el educador, entre todas las personas que intervienen como agentes del proceso educativo, los padres, los representantes, las personas que les atienden, no sé, en la cafetería, en la cantina, donde sea, los choferes, si es una institución particular que tiene autobuses, los choferes de los autobuses, el que atiende la puerta, el que atiende el teléfono, todos estamos imbuidos en ese proceso y con todos ellos nos tenemos que relacionar. Por tanto, en la relación educativa intervienen diversos factores, ya hemos mencionado, educadores educando y todo lo demás, pero también hay factores genéticos, sociales, geográficos, que hemos mencionado, que tienen que ver con esa fundamentación antropológica de la relacionabilidad, que son importantísimos. Y entonces, la relación educativa, por ello mismo, es dinámica, ¿no? La relación educativa es imposible entenderla sin ese carácter dinámico. Y sobre todo, ese carácter de activo, es decir, no puede haber una relación educativa pasiva, es imposible, eso no existe. La relación educativa siempre es activa, presupone la interacción, el diálogo, como hemos dicho, la reciprocidad, la influencia, por supuesto la palabra y la respuesta a la palabra o al diálogo, ¿no? Pero hay quizás un elemento todavía más determinante, que es la intencionalidad, que ya hemos hablado anteriormente. Intencionalidad de los actores que intervienen en el proceso, por tanto, sobre todo los educadores, nosotros los educadores, tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos realizar en esa relación educativa, que no es tampoco, podemos pensar, bueno, yo me tengo que llevar bien con los alumnos para que aprendan, para yo poder realizar bien mi tarea. No, me tengo que relacionar con los alumnos por ellos mismos, por su propio bien, independientemente de otras consecuencias, por su propio bien, porque en la relación educativa, si hay algo que debe estar presente, es lo que tantos autores han manifestado, es el amor.
y el amor es desearle el bien al otro. Tengamos en cuenta ese punto importante. Obviamente entre los diversos factores y sobre todo entre el actor educador y el actor educando hay una referencia permanente, hay una presencia y no, tiene que haber una unión. Eso ya lo hemos experimentado a lo largo de toda nuestra vida como educadores, ¿no? Por tanto, hablamos de que la relación educativa supone una bidireccionalidad, una bipolaridad, ¿no? Son dos factores que se unen y no puede producirse aislada, ¿no? Solitariamente. De ahí que por eso la realidad virtual y esta posibilidad de que tengamos clases a través de la virtualidad, sí, es muy interesante porque puede facilitar algunos procesos que pueden ser difíciles con la presencialidad, pero al mismo tiempo es muy difícil que la relación sea lo suficientemente profunda, porque yo ahora mismo no los veo, no puedo hablar con ustedes, no puedo captar hasta la expresividad de su cuerpo, de sus ojos, de su rostro, y eso es una limitación. Por eso tengamos cuidado con pretender que en un futuro podríamos pensar la relación educador-educando se despresencialice de un modo absoluto. Creo que sería un gravísimo error. Bueno, es preciso aclarar que hay dos factores que tienen que estar presentes en esa relación. Uno, tanto en el educador como en el educando, que es hay una función de educar que le corresponde al educador primariamente, secundariamente al alumno, porque se autoeduca. Por lo tanto, eso no puedo olvidar. Hay momentos en que el educador actúa más como educador y otras veces más bien actúa más como educando, porque también él aprende. Y lo mismo pasa con el educando en sí. Por tanto, nunca perdamos de vista esto. Nunca dejemos que nos domine una actitud que a veces pueden tener los docentes, los profesores, de sentirse superiores o más sabios o pensar que lo saben todo y que los alumnos no les van a ayudar. Seamos un poquito más prudentes, yo diría incluso hasta humildes. Precisamente porque el educando se sitúa frente al alumno, el educador ante el educando, porque hay una relación pedagógica entre ambos, se convierte, por eso mismo, vamos insistiendo en una idea que no me cansaré de insistir, en educador y educando nos convertimos siempre, en todo momento del proceso, en educador y educando. Siempre estoy educando y educándome. Siempre estoy educando y educando. Y ese vínculo es lo que llamamos el vínculo educativo. Y ese vínculo está presente permanentemente. No lo puedo perder. No lo puedo romper. Debe estar siempre, de alguna manera, dirigiendo el proceso. Ok. Todo lo anterior es como una condición previa. Ahora vamos directamente a cómo se expresa, se realiza en concreto la relación educativa. Y precisamente vamos a hablar de la comunicabilidad, la capacidad de comunicarnos, de expresar, que hace posible que la relación educativa sea efectiva. Primera pregunta, ¿es posible la comunicación humana? Obviamente partimos de ello y responderemos que sí, por supuesto. Si no fuese posible, no estaremos aquí en este momento, en esta sesión. ¿La comunicación humana se mueve solo en el orden de las ideas o afecta a toda la existencia de los seres concretos? Es decir, la comunicación humana, quizás, no sé, para el idealismo y otras teorías filosóficas o concepciones filosóficas, a lo mejor está en la parte predominante, pero no. La comunicación humana es muy compleja y, como hemos visto,
supone y implica muchos factores. ¿En qué se fundamenta la comunicación humana? Igual que hemos visto la fundamentación en la educabilidad, en la educatividad, en la relacionabilidad de la comunicación humana, tenemos que verlo aquí. ¿Cuál es la finalidad de la comunicación educativa? Evidentemente es alcanzar el fin último de la educación, que es el desarrollo pleno de la persona humana. ¿Qué se requiere para que sea educativa? Vamos a tratar de ver y puntualizar en este punto, que es muy importante. ¿Es posible el diálogo didáctico? Diálogo didáctico, no el diálogo en general. Diálogo didáctico, diálogo entre educador y educando, que es un poquito distinto al diálogo humano en general. Ok. La relación educativa, entonces, que hemos visto antes, se plasma, se proyecta en una comunicación educativa. Es más, ambas realidades, ambas categorías, la relacionabilidad y la comunicación están tan entrelazadas que se condicionan unas a otras. La relación se da en la medida en que la comunicación es adecuada, la comunicación se da en la medida en que la relación es también la adecuada, en este caso. Ahora bien, en el ámbito pedagógico, la comunicación educativa ocupa un lugar central, absolutamente central. Redondo, un autor muy interesante que ha dedicado mucho a investigaciones al campo precisamente de la comunicación educativa, decía lo siguiente, fíjense, si educar en definitiva vale tanto como comunicar a otro intencionalmente alguna perfección, se comprende fácilmente que la comunicación, sobre todo en su faceta de la relación maestro-discípulo, constituye el problema central de toda pedagogía, en torno al cual se organizan, como dependiendo de él, todos los demás. Es decir, en esta comunicación es donde se concentra toda la atención educativa. Y por eso tenemos que darle la importancia que requiere. Sigue diciendo, entendemos la comunicación educativa como la, fíjense ustedes, relación real establecida entre dos o más seres, en virtud de la cual uno de ellos participa del otro, o ambos participan entre sí, y uno de ellos o ambos hacen donación de algo al otro. Fíjense qué interesante. Uno de ellos participa del otro o los dos participan mutuamente entre sí. Primera idea. Y la segunda, ambos están dándose y dando al otro algo. Conocimientos, información, afectividad, comprensión, respeto, lo que sea. Pero se están dando mutuamente. Nosotros consideramos en esta cátedra que la comunicación educativa es esencialmente, de una manera principal, una comunicación que tiene como finalidad el crecimiento de las personas que obviamente se están comunicando. Supone, como hemos hablado al hablar del concepto de educación, un mejoramiento, un perfeccionamiento, una identificación también con la humanidad. Por eso hablamos de educación como un proceso de humanización del ser humano. La comunicación educativa exige de un modo radical la participación y la comprensión de todos los actores que intervienen. Participación. No hay comunicación si ambos extremos de la comunicación no son activos. Hay un momento en que uno es más activo que el otro está más pasivo, pero es recíproca, la actividad y la pasividad. Esa comunicación exige algo importantísimo de lo que yo siempre he considerado y tratado de expresar, ¿no? Que la comunicación educativa exige un compromiso. Un compromiso, primero, que es el compromiso del educador, pero también un compromiso de consenso. ¿Por qué? Porque ni el educador va a imponer su manera de pensar, ni simplemente va a estar allí, no, sino que va a tratar de integrarse en el pensamiento de los demás, de los educandos, va a tratar de ver si se logra llegar a alguna conclusión,
a veces se logra, otras veces no se logra, sobre todo en temas un poco más polémicos, pero no es vana la idea de pensar que hay que buscar un compromiso del consenso y de la aceptación de los sujetos que realizan. Pero el consenso y la aceptación primera, y lo más importante, no tanto ya en las ideas concretas, sino el consenso y la aceptación de que el proceso educativo se realiza de esa manera, a través de la comunicación. Decía Fermoso, otro autor que hemos citado a lo largo de estas sesiones, que la comunicación educativa es uno de los tipos de comunicación humana que tiene un carácter especial, en la que la participación, la donación y las demás características que han ido saliendo a lo largo de esta explicación, que se aplican a cualquier momento de la comunicación humana, son, fíjense usted, cualificadas y específicamente ampliadas en la educación. ¿Sí? Son como precisadas mucho más en el ámbito educativo y son todavía ampliadas porque van más allá de la simple comunicación social, política, familiar, va mucho más allá. Y yendo pues en contra aquí asumo una postura pues en contra de eso que se llama la pedagogía tradicional, que habría que matizar qué significa eso, que es la pedagogía un poco autoritaria, de la imposición, etcétera, en la que el maestro está arriba en un pedestal y el alumno abajo. La comunicación para mí no es una comunicación jerárquica, ni mucho menos. Porque en cualquier comunicación jerárquica siempre hay una cierta coacción, ¿no? El superior se impone sobre el inferior. Tampoco puedo considerar en la comunicación, sería peor todavía, pienso yo, mucho peor, considerar al educando como un objeto, un simple objeto, ¿no? Objeto, cuando objetivamos tanto a las personas, las convertimos en una cosa. No, cada persona es absolutamente individual, singular, autónoma, es un sujeto, es distinto, es único y como decía Max Scherer, irrepetible, insustituible. No es una cosa, es una persona individual. Por eso hablamos siempre del sujeto de la educación, sujeto, no objeto, sujeto, que es la persona humana. ¿Ok? No, yo por eso no hablo del objeto. Cuando yo inicié mi estudio de educación hacía no cuántos años, ¿verdad? Sí se hablaba mucho del objeto y no tanto del sujeto. Entonces eso ha ido cambiando y uno mismo ha ido descubriendo que ese no es el camino. El camino es entender que la educación tiene un sujeto y el sujeto es el objetivo de la educación es el propio sujeto, no es otra cosa. Dice Fermoso, la comunicación educativa más auténtica se realiza en la cooperación del educando, primero a la personalización, que ya veremos en qué consiste, y a la socialización del educando. En esta comunicación no son contenidos culturales el objeto donado, no es simplemente darle una cultura, sino experiencias, retazos de vida. Dice qué bonito esto, retazos de vida, adquisiciones existenciales, a través de las cuales el educando dirige su propio desarrollo, o sea, se educa. Entonces lo primero es que yo pueda transmitir con mi propio ejemplo de alguna manera, no porque yo sea un modelo, pero sí, bueno, mi ejemplo sirve para tanto mis aciertos como mis errores. La comunicación educativa más profunda es por eso la formativa, es la que se da entre el educador y el educando en esos procesos de identificación, de imitación, de asimilación axiológica, es decir, en relación a los valores, etcétera, etcétera. No puedo entender, yo al menos, no puedo entender educación sin formación. Y formación es adquirir una nueva forma, una forma que te caracteriza, que te determina, que te hace ser distinto, o si quieres ser nuevo, novedoso. Mi posición en esto es muy clara. El educando debe aprender no del educador, sino con el educador. No del educador, sino con el educador. Esta idea tenemos que considerarla con frecuencia y recalcarla muchas veces. ¿Por qué? Porque esta es una de las razones por las cuales
pienso yo que las razones por las cuales yo no puedo separar, si fuéramos alemanes, no sé si en Alemania, no me acuerdo si en Alemania existe esta palabra unificada, enseñanza-aprendizaje, ¿no? Porque a ellos les encanta a los alemanes unir dos palabras para hacer una sola palabra. Pero en español deberíamos, bueno, en español educar es eso en definitiva, pero que en todo, la educación es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ambos elementos están pegaditos. Más bien, no pueden separarse, no hay quien los separe, ¿no? Y por eso, educador y educando tampoco se pueden separar, ¿no? Siempre, todo proceso de enseñanza, de educación, hay enseñanza y aprendizaje. Siempre hay quien educa, quien es educado, y el que es educado también educa, y el que educa es educado. Siempre. Es una relación que a veces no es fácil de entender, o de aceptar, si se quiere, pero debemos un poco, por lo menos, al menos, tender hacia eso, ¿no? Tender hacia eso. ¿Qué condiciones debe tener una comunicación educativa para que todo lo anterior que hemos dicho pueda ser una realidad? Bueno, tomando algunas ideas de muchos autores y la experiencia propia, quizás la primera manifestación o característica de la comunicación es que tiene que ser motivadora, es decir, tiene que motivar. Yo no puedo llegar a un aula. Nosotros estamos ahora concentrados en el aula, por supuesto. No me estoy refiriendo a la educación no formal, estamos hablando de la educación formal. Si yo llego a un aula, nada más entrar en el aula, incluso antes de entrar, ya tengo que estar motivando, ya tengo que estar promocionando, favoreciendo que quien está ahí adentro quiera mejorar, de alguna manera. Y eso hay que buscar distintas motivaciones, cada quien va a buscar la que considere oportuna. Hay muchísimas motivaciones. Y porque yo tengo que lograr que los alumnos se abran y se dispongan a esa comunicación que va a iniciarse en ese momento, en esa hora determinada, y, con relación a esos contenidos y a esa área del conocimiento en concreto. Segundo, la comunicación tiene que ser integral. ¿Integral qué quiere decir? Que si yo soy en el aula, la única comunicación no es el contenido de la materia que yo estoy dando. Mi comunicación tiene que ser, además de cognitiva, tiene que ser afectiva. Yo tengo que comunicar amor, simpatía, humor, comprensión. Tengo que comunicarlo. Y no puede sobreentenderse. Tengo que esforzarme en que se note de alguna manera. Porque a veces los alumnos, por circunstancias personales, pueden estar distraídos, pueden no estar atentos, pueden no estar en la disposición adecuada. Entonces uno tiene que ir favoreciendo esa atención. Una comunicación afectiva, una comunicación social, el buen trato, ¿no? El buen trato. Por eso, yo creo que hoy en día tenemos que empezar a poner un poco más de cuidado. Porque antes, cuando yo me eduqué, era niño, digamos, uno era muy formal, ¿no? Hasta el modo de vestirse, ¿no? Y también era muy formal en las escuelas normales, que a los educadores se les enseñase cómo tenían que vestirse para ir a un aula de clase. Hoy en día eso no existe. Cómo tenían que hablar, cómo tenían que escribir en el pizarrón. Hoy en día pareciera que eso no se tiene en cuenta. Como que vale cualquier cosa. No es verdad. La presencia física del docente es importantísima. Si yo no voy bien vestido no quiere decir que tenga que ir de corbata, o tenga que ir con flu, o tenga que ir con vestido de gala, no. Puedo ir así como estoy ahora, con una camisa, una guayabera de color que tengo, pero está bien puesta, es elegante, voy limpio, voy agradable. Porque ¿cómo voy a exigir yo después a los alumnos que vayan bien vestidos? Y hoy en día, con esa tendencia que hay, por ejemplo, ahora la moda de ir con pantalones cortos, tanto mujeres como hombres, bueno, pareciera que no se sabe si es que vamos a una clase o vamos a la playa, ¿no? Uno dice, bueno, son los muchachos ahora. Sí, bueno, pero ¿no sería bueno pensar si eso está favoreciendo la comunicación en un aula de clase, en un lugar académico? Luego, obviamente, viene la comunicación en la dimensión moral. Si hay algo que nos tiene que exigir a un docente, es que yo tengo que actuar bien. Yo no puedo actuar mal. Yo
yo no puedo mostrar errores delante de los alumnos en el campo moral, ético. No puedo. De ninguna manera. No hay excepción. No hay excepción. Y si alguna vez por debilidad, porque todos somos débiles y nos podemos equivocar, digamos, se pone bravo y no dice una grosería, ¿no? Bueno, inmediatamente pedir disculpas, pues, para que no quede, que se entienda que fue un error de uno, no que es lo normal o lo que puede hacerse. Y por supuesto, bueno, la dimensión física es elemental, ¿no? Ya, eso ya ustedes pueden añadir lo que les parezca. Luego, la característica, esa comunicación tiene que ser autoestructurante y respetuosa. Autoestructurante, es decir, tiene que favorecer que el alumno vaya él mismo estructurando su pensamiento, sus ideas, y no que le vayamos imponiendo la idea. Cuidado con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un instrumento, no una finalidad. La inteligencia artificial tiene una intencionalidad por detrás. A lo mejor estamos impidiendo que el alumno esté autoestructurándose en relación a su pensamiento, a su vida, a esas estructuras básicas que tiene el cerebro. Cuidado si le estamos dejando o impidiendo y dejando que se les imponga de alguna manera esa estructura, ¿no? Por supuesto, la dimensión y la característica de respeto, eso no hace falta ni siquiera comentarlo. Adaptativa. ¿Ustedes qué importante es esto? Si la educación tiene una característica, el proceso educativo tiene una característica que no puede fallar nunca o faltar nunca, es la adaptabilidad. La adaptabilidad. Nosotros los educadores, eso lo decía Simón Rodríguez con mucha fuerza, el educador tiene que hacerse para todos. Hacerse todos y hacerse para todos. El educador tiene que tener como condición básica capacidad de adaptación a lo que haga falta. Si yo tengo que dar la clase debajo de un árbol, doy la clase debajo del árbol y ya veré qué es lo que voy a hacer para adaptarme. Si tengo que asumir dificultades externas, bueno, pues uno se adapta, ¿no? También adaptación en el ámbito de la comunicación ya verbal, el ámbito lingüístico, icónico, gestual, es decir, yo me tengo que adaptar. Si estoy en una aula preescolar, es obvio que yo tengo que tener unas condiciones especiales para poder conectarme con los niños, porque si no tengo esas condiciones, allí no hago nada. Mejor me dedico a otra área. Para estar allí tengo que tener capacidad de adaptarme a esos niños, de entenderlo. Si estoy en educación básica, igual. Toda la educación básica, que por cierto, recuerden que la educación básica es toda, incluyendo el bachillerato. Eso ha cambiado, ténganlo en cuenta. Y luego si estamos en la educación universitaria, bueno, pues con más razón todavía. Y sabiendo que los tiempos cambian, los alumnos que llegan son distintos, con nuevas posibilidades, entonces yo tengo que estar atento y repito, haciendo mi proyecto de aula, mi diagnóstico, quién tengo delante, qué debo hacer para adaptarme a esas personas que yo tengo delante. Consistente, porque la comunicación tiene que facilitar pues la congruencia, la coherencia que requiere el proceso educativo de la persona, y entonces no puede ser una comunicación poco comprensible, poco eficaz, confusa, ¿no? Tiene que ser una comunicación transparente, coherente, sin ningún tipo de limitación. Generalizador, ¿qué quiere decir? Porque tiene que abarcar una gran variedad de propuestas. Yo tengo que tratar de abrirme para tener esa actitud de comprensión global de la información que se comunica, de todo lo que yo estoy de alguna manera, no dejándome llevar por influencias. A mí me parece que el tema de los influencers hoy en día no es tan positivo, ¿no? Es muy peligroso porque es que hay un influencer que tiene, bueno, pero ¿qué pasa? Ahora resulta que son los influencers los que nos van a decir lo que tenemos que hacer.
y no somos nosotros mismos los que tenemos que decir lo que tenemos que hacer. Es decir, allá hay una dificultad gravísima que tenemos que superar. De alguna manera tenemos que tratar de ver cómo confrontamos esa influencia exterior o, en el caso de la comunicación educativa, con mucha más razón. Bueno, terminamos con una idea más concreta, más precisa, que tiene que ver con lo que se conoce en educación como el diálogo didáctico. Porque el concepto de comunicación educativa lleva precisamente a hablar del diálogo didáctico, que es un diálogo especial, que es un sistema dinámico de relación interpersonal entre educador y educando. Y es el vehículo, el diálogo didáctico, a través del cual vamos a llevar ese mensaje que nos interesa a nosotros, no a nosotros porque se me interesa a mí, sino que nos interesa como educadores, porque el interés está en precisamente formar y ayudar al ser humano a que logre su perfección. Cuando el educando es más puede ser más activo, hasta más fecundo en su actividad, cuando es impulsado y guiado por la actividad del educador, y por tanto el diálogo educativo es un diálogo activo tanto por parte del educador como por parte del educado. Activo. La pasividad es un problema, una dificultad. Hay que ver, habrá momentos de cierta pasividad, pero debe predominar la actividad de los dos actores del proceso. Decía un autor italiano, Renzo Titone, que sin la intervención estimulante del docente, la actividad del alumno o linda con la indolencia, la experiencia que tenemos creo que es clara en esto, o desemboca en la vacuidad. En ningún caso alcanza una plenitud de conciencia tal que le haga auténticamente formativa al espíritu. Es decir, si el educador no estimula, obviamente la actividad educativa puede, ya dice Titone, o ser una cosa indolente, así ya que no se sabe dónde va, o una vacuidad, es decir, termina en un vacío total, absoluto, ¿no? Para que la actividad docente sea plena, tiene que haber ese estímulo permanente del educador. ¿Qué funciones reviste el diálogo didáctico? Vamos a ver. Primero, obviamente es lección en el sentido de que estamos informando, estamos instruyendo a las personas de alguna manera en el área concreta en la que estamos desarrollando esa actividad. Pero es también ejercicio y control, porque el diálogo didáctico es un ejercicio, un aprendizaje también. El diálogo mismo entre el educador y el educando es ya un aprendizaje, porque eso enseña, ayuda a que tanto uno como el otro aprenda, sobre todo el alumno, aprenda a relacionarse, a comunicarse, primero en su propio ambiente escolar, en el aula, y luego eso lo traslade fuera del aula, ¿no? Y es el espíritu el que gana, aprende en el ejercicio de ese diálogo, ¿no? Por tanto, repetimos, tanto lección como algo que influye directamente en el espíritu, en el aprendizaje de lo que es dialogar directamente en el educado. El diálogo tiene mucho que ver, ustedes se acuerdan, no sé si han recibido alguna información al respecto, de la mayéutica de Sócrates, ¿no? Como Sócrates le enseñaba, no dando una clase magistral, sino que enseñaba planteando problemas, haciendo preguntas, y trataba de sacar de cada interlocutor, sacarle lo que había dentro, lo que llevaba dentro, no imponiéndose, sino sacando. De ahí viene la palabra educere. Educere es sacar, extraer. Y por eso utilizaba la mayéutica, que es simplemente una estrategia pedagógica que consiste en preguntar, repreguntar, preguntar, repreguntar, y ir llevando a base de preguntas a los oyentes para que ellos mismos vayan entendiendo por qué hay que responder la pregunta o el interrogante de una manera determinada, ¿no? Por tanto, la interrogación es imprescindible, me parece a mí,
porque es lo que más va a favorecer ese, primero, el pensamiento crítico del alumno, el pensamiento analítico, pensamiento comparativo, integrador de los alumnos, y superar el mero ese pensamiento demasiado magistral, ¿no? Demasiado del profesor que es el único maestro, el que está exponiendo sus ideas, su doctrina, su pensamiento. La educación, por tanto, no puede ser un monólogo, ni mucho menos. Es un diálogo entre el educador y el educando, y en el campo cumple la función de educar y de educarse. Bueno, con esto terminamos la exposición de los fundamentos de la actividad educativa. Pueden profundizar en toda la bibliografía señalada en el programa, y de modo especial ahí en el libro que les he recomendado, que en el capítulo 3 sobre todo se desarrolla este tema con un poquito más de profundidad.